Bienvenidos al canal para Brahman, el canal del autoconocimiento. En esta oportunidad vamos a hablar de cerrar el círculo del Atman o del autoconocimiento. Y cuando hablamos de cerrar el círculo, nos referimos a poder generar comprensiones completas que nos lleven al siguiente nivel de entendimiento de la realidad. Recordemos que en las capas de conciencia, llamadas koyas, upadis, estados de conciencia, etc., existe un principio de simultaneidad y sincronismo. Esto significa que nuestra experiencia cognitiva está basada en muchas experiencias de nivel inferior de comprensión o de inteligencia y de niveles superiores que están todos sincronizados al mismo tiempo. O sea, para que se genere una comprensión, yo tengo que tener dentro de mi mismo espectro, en términos de el Advaita, de la no dualidad, se entiende que ya todas las dimensiones de la inteligencia o las capas de conciencia ya están operando en simultáneo, en este momento, aquí y ahora. La única diferencia es si yo estoy siendo plenamente consciente, tengo plenamente atención en ese punto o en ese estado de conciencia o no. Por lo tanto, cuando hablamos de cerrar el círculo del autoconocimiento, es poder completar un patrón. ¿Qué significa poder completar un patrón de entendimiento? Significa que esa experiencia, ese objeto conceptual que aparece en mi campo de conocimiento, que puede ser motivo de angustias, frustraciones, enojos, experiencias traumáticas o simplemente sentido de abatimiento, aburrimiento, etcétera, etcétera. Todas esas sensaciones, emociones y demás son parte del no entendimiento. Es aquello que no comprendí, se va a expresar como un ruido, como una molestia, como una distorsión, como un efecto perturbante en mi propia cognitividad, en mi propia percepción y en mi propio conocimiento. Y cuando yo a través de comprender el proceso completo resuelvo esos conflictos, es cuando cierro el círculo de un patrón. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que a determinada persona le afectaba cierta experiencia pasada en su memoria. Y esa experiencia pasada tenía que ver con un momento de su vida cuando era niño. Y esa experiencia se va repitiendo y le va generando perturbaciones en su día a día, porque esa misma experiencia se vuelve a expresar por la no comprensión. Ahora, cuando comprendo el patrón de fondo, que esa experiencia me afecta en tanto y en cuanto yo estoy identificado con mi cuerpo-mente, mi historia personal, mi personalidad y demás, y eso activa, cuando me identifico, activa naturalmente la experiencia traumática y la experiencia traumática genera un efecto negativo en mi experiencia presente. Cuando yo comprendo ese patrón, me doy cuenta que con solo desidentificarme del proceso de
egocentrismo, ya automáticamente se desactiva, ¿no? Es como un árbol de Navidad que en el momento donde yo lo desenchufo, ya directamente se apaga todo el árbol. El sistema emocional del cuerpo se apaga completo. No importa qué perturbación hubo, directamente me desidentifico y lo desconecto. La psicología se encargaría más bien de arreglar el punto focal personal, resolver ese punto, cambiar esa lamparita y continuar con el árbol de Navidad, con la iluminación. Para el sistema de Advaita, el modelo psicológico de solucionar problemas puntuales no tiene fin, porque la mente en sí misma no tiene fin. Como el mano maya koya, la mente automática tiene una capacidad ilimitada de generar conflictos, problemas, traumas y demás, mientras yo siga identificado con un ente que llamo lo que yo soy con nombre, edad, género, eh, estado socioeconómico, ideología, religión, mientras yo mantenga ese mismo ente va a ser el foco de todos los problemas, siempre. Por lo tanto, si yo intento solucionar mis problemas en términos o al nivel del problema mismo, siempre voy a generar más problemas y voy a quedar atrapado en un loop eterno de conflictos, ¿no? Soluciono el problema cuando era chico y ese parece desaparecer, pero en cuanto desaparece ese, aparece el problema de, no sé, cuando era adolescente. Cuando desaparece ese, aparece otro problema que tiene que ver con otro tema, porque siempre va a haber problemas porque el mismo sistema cognitivo de la personalidad se basa en la problematización. Por lo tanto, no importa cuántos problemas resuelva, en forma individual o con un terapeuta o con eh, resolverlos materialmente, no importa cuántos problemas resuelva, siempre van a venir nuevos, siempre, porque el motor, el generador de los problemas, el huevo de la serpiente, es en sí misma la personalidad, el sentido de individualidad, el jiva, el yo fenomenológico. Y en tanto y en cuanto no me desidentifique en forma absoluta y total de ese ente limitado que es el que construí, no existe por sí mismo, está construido, en tanto y en cuanto no me desidentifique de él, los problemas van a seguir eternamente. Por lo tanto, al comprender plenamente esto, solo con desactivar el sentido de individualidad a través de la autoindagación, la autoobservación, el recuerdo del yo soy y demás herramientas de autoconocimiento, puedo desarticularlo y empezar a observar la realidad desde el sistema perceptivo, cognitivo, de conocimiento y de autoconocimiento, y empiezo a observar entonces la realidad buscando siempre desidentificarme de el sujeto fijo que llamamos yo. En ese sentido es muy sencillo. En cuanto me desidentifico del yo, intento observarme en forma neutral, ¿no? Desde la Advaita se dice recordando yo soy, y automáticamente toda la red, ¿no? Toda la red sistémica, emocional y todos los problemas automáticamente están resueltos. Ahora, cuando vuelvo o se vuelve a activar por una distracción o por la propia mecánica de la conciencia, se vuelve a activar el yo egocéntrico, instantáneamente se activan todos los problemas, todas las cargas, todas las incertidumbres, todo. Es como un interruptor de on y off. La diferencia de el autoconocimiento
O cuando se cierra el círculo de círculos, que es poder tener una visión tan profunda de la realidad y de mi propia naturaleza, que todo patrón es vencido en el mismo momento que aparece. Eso es lo que llamamos la autorrealización de sí mismo, el Atman, el autoconocimiento total. Cuando eso pasa, el yo sigue insistiendo por aparecer con todos sus problemas, pero en el mismo momento que aparece y es observado, la vista del sabio, del autoconocedor, lo disuelve en el mismo momento. No queda preso una y otra vez. La persona que no recorre una vía de autoconocimiento está permanentemente, el 100% del tiempo, presa del sentido del yo y de toda su problemática, ampliando su cuerpo emocional y quedando atrapada esa persona en ese sistema. Y la persona que está en un camino de autoconocimiento, que está transitando como buscador, está en una autodisciplina de autoobservación, meditación, etcétera, 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 va y viene, va y viene. Logra momentos de percepción clara de que yo no soy ni el cuerpo, ni la mente, ni la historia personal, ni nada, que eso depende solo del pensamiento que me estructura esas realidades temporales. Pero después vuelvo naturalmente porque mi mecánica, todavía mi inercia es hacia afuera, hacia el objeto conceptual, hacia el mundo objetivo desde el sujeto egocéntrico. Entonces, la persona que no ha investigado nunca su propia naturaleza está siempre presa el 100% del tiempo del yo fenomenológico y su problemática eterna. La persona entonces que está en un camino de búsqueda va y viene. Por momentos logra disociarse, abstraerse, volverse neutral al proceso del yo, ya sea por experiencias de meditación samadhi o por autoconocimiento profundo o contemplación. Y la persona que llega al autoconocimiento total, a la autorrealización del sí mismo, logra ese estado donde puede aparecer el yo fenomenológico y aparecen los problemas, pero antes de que se active el sistema emocional o de que se active la acción y demás, ya logra con una mirada de autoobservación profunda, ya que se disuelva esas conexiones en el mismo momento que aparecen. El sistema perceptivo es muy rápido, por lo cual aquel que llega al autoconocimiento le aparecen percepciones de yo, de sufrimiento, de miedo, de ansiedad, de angustia, de individualidad, de cuerpo separado, de egoísmo. A nivel perceptivo le van a seguir apareciendo, pero cuando se activa la cognición, recordemos que la percepción tarda menos que un segundo, porque ya está son filtros ya programados, es como aparece la realidad. Pero la cognición, ya después de ese primer segundo, ya activa el modelo cognitivo. Y una persona que ha logrado el autoconocimiento ya tiene disuelto el sistema automático de yo. Por lo tanto, ya tiene la capacidad de, ni bien se activa la cognición a partir de un segundo, ya se desidentifica. Por lo tanto, no está atrapado a los límites estancos y de sufrimiento eterno del yo individual. Y comprende profundamente que el yo individual no existe como tal. Existe como idea que sostengo con el pensamiento, con el mano maya koya, pero no existe como algo constante. Si yo dejo de alimentarlo y dejo de pensar en términos de yo individual, eso se va desestructurando, se va dispersando y vamos conectando contra nuestra real naturaleza, el Atman, el ser de autoconocimiento total, que es autoluminoso y que no depende de los límites espacio-tiempo, cuerpo y mundo externo, sistema emocional, ya queda libre de todos esos patrones. Y eso es cerrar el círculo del Atman. Primero se empieza practicando cerrando patrones, y luego se cierra
el círculo de círculos o el patrón de patrones, que es el mismo Atman. Y ya llega el autoconocimiento total. Para finalizar, entonces, un ejemplo muy breve. Alguien que no está en ningún tipo de práctica de autoconocimiento, llega una frustración, un miedo, se activa el pensamiento, el mano mayacoya, y eso empieza a atacarme y empieza a generar sufrimiento, dolor, angustia y genera que mi acción y mi emoción durante todo el día o días quede preso de esa situación y no puedo salir. Genera un agobio, ¿no? En el sistema cognitivo, en el antacarana, en el motor cognitivo. Y reproduce un cuerpo emocional completamente oscuro, opaco y cerrado, que es lo que nos deja atrapados en el yo. Una persona que ya está con ciertas prácticas y habilidades en el modelo de autoconocimiento, ya tiene entonces ciertas herramientas como para ir desarticulándolo. Puede ser alguien que supongamos que tiene una angustia, un sufrimiento, un malestar, algo que se repite, una infelicidad y utiliza la herramienta de la meditación. Y cuando siente eso, agarra su zafu, se sienta a meditar, medita un rato, pone música y lo desconecta, temporalmente, porque es un buscador. No lo tiene resuelto. Puede resolver patrones, pero no puede resolver el Atman. Entonces, logra resolver ese patrón, logra estar bien 1 o 2 días, y luego viene otro patrón problemático emocional. Y como tiene otras herramientas, supongamos, recuerda el yo soy, ¿no? Al recordar el yo soy, desconecta el sistema del yo fenomenológico y vuelve a su naturaleza esencial. Pero como es un buscador, lo olvida rápidamente y a las 3 horas vuelve otro patrón de pensamiento más emoción y vuelve a generar una crisis. Por lo tanto, está en el medio del camino, ¿no? No llegó a una autorrealización para comprender esto en forma final, acabada y absoluta, pero tampoco está preso 100% del tiempo esta persona, sino que va y viene, como un péndulo, ¿no? Va y viene como un péndulo. Ahora, cuando ya esta persona, este practicante, este buscador, ya se volvió hábil en resolver patrones aislados, y resuelve uno y resuelve otro, y medita y recuerda la naturaleza del yo soy, ¿no? Recordándose una y otra vez yo soy, se recuerda a sí mismo, ¿no? En su propia naturaleza, su capa más profunda. Cuando esto va generando una habilidad rápida de comprensión de patrones, los patrones después empiezan a aparecer y me empiezo a dar cuenta que no importa si tengo un apego material a algo o un vicio o un miedo o una frustración o un trauma, todos los patrones cada vez se parecen más porque en el fondo todo patrón surge de el yo identificado, que es el origen del pensamiento, el ego. De ahí se activa, digamos, la problemática de la historia personal y después se activa el sistema emocional y después genera las consecuencias en el mundo material, de la acción, ¿no? Impacta en el cuerpo. Entonces ya me doy cuenta que en el fondo no importa cuál sea la casuística puntual de ese trauma emocional. No importa cuál es el texto, cómo está escrito el cuento, cuál es la historia particular, no importa. Lo importante es comprender cómo funciona el sistema. Y una vez que esta persona que llegó al autoconocimiento, o está llegando, mejor dicho, comprende el sistema completo, ya ahí tiene la capacidad de encontrar su propia naturaleza Atman y cerrar el círculo completo del autoconocimiento. Porque todo patrón es idéntico en su fondo, en su estructura de fondo. Recordemos que la comprensión es una inteligencia de fondo, es comprender la naturaleza real de las cosas, pero de fondo, no de forma.
O sea, no necesito accionar y resolver cosas puntuales que están en mi campo de experiencia delante mío, sino que se resuelve la comprensión del mecanismo en sí mismo de cómo funcionan las cosas. Entonces, esta persona que aprendió a resolver patrones puntuales, luego se dio cuenta que todos los patrones son idénticos en el fondo, su estructura, su ingeniería son absolutamente idénticas. Lo único que cambia es la forma que toman, el color que tomen, pero son absolutamente el mismo patrón. Y como es el mismo patrón, como conozco el algoritmo, ¿no? O la ecuación de todo patrón de sufrimiento, patrón emocional del yo, que surge del ego, del sentido de yo individual, cuando logro esto, ahí ya tengo la herramienta fundamental de autoconocimiento para resolver, en este caso, el patrón de patrones, el círculo de círculos, y se genera la realización del sí mismo. Y se conecta puramente con lo que está detrás, que siempre estuvo, pero yo no podía resolver el, el objeto conceptual, lo que tengo enfrente, ¿no? Y que es la autorrealización del sí mismo como Atman, como ser autoluminoso. Y ese es el proceso de cerrar el círculo del autoconocimiento. Muchas gracias.